Vamos a hablar de una película recién llegada a las plataformas, que fue un éxito moderado en cines, pero que vale muchísimo la pena. Si os la perdisteis en su momento, recuperarla ahora sin dudar. Y esta película es El especialista de David Cage. Y hablamos de ella a continuación. Más placeres culpables. Pues sí, El especialista se estrenó creo que en verano, tuvo una repercusión relativa, la verdad que fue un éxito moderado, se habló de ella y bastante bien, las críticas son muy positivas. Yo en su momento, por desgracia, se me escapó en el cine, pero ahora en cuanto ha aparecido en plataformas, está en Sky Showtime y en Movistar, pues me he lanzado a ella como fanático del cine de acción que soy y me ha encantado. El especialista está dirigida por David Leitch, que es precisamente un especialista. Empezó su carrera como especialista de cine, ha sido el especialista, el doble de actores de la talla de Brad Pitt o de Matt Damon en toda la saga Bourne, por ejemplo, y montó una agencia de especialistas muy conocida. Ha producido un documental reciente que también lo podéis ver en Movistar, que se llama Acción y que habla precisamente de los especialistas, de su trabajo y también de su vida personal. Es un documental, la verdad, que muy emotivo, del que intentaremos hablar también en el canal. Y en ese mismo documental también habla del rodaje de esta película, del especialista. El especialista es sobre todo una carta de amor a los especialistas, porque obviamente, dado quien dirige, pues no podía ser menos. Protagonizan Emily Blunt, Ryan Gosling y Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson hemos visto hace nada en Craven, os remito a la crítica que hicimos de la película, y están los tres estupendos, usando sus dotes de comedia, en la que ya hemos descubierto que a Ryan Gosling se da muy bien a raíz de su Ken en Barbie, y el resto del reparto está a la altura. La película, como decimos, es una carta de amor a los especialistas, pues es la historia de un especialista de cine, Ryan Gosling, que después de un accidente que le deja un tiempo fuera de circulación, pues es llamado para volver a ser especialista en una película que dirige pues su antigua novia, bueno, no llega a ser novia, el personaje interpretado por Emily Blunt. El actor principal de la película que está dirigiendo Emily Blunt, que es Aaron Taylor Johnson, ha desaparecido y le encargan que lo busque, dadas sus capacidades como especialista. La trama, la verdad, es que es muy divertida. Ryan Gosling se nota que se lo está pasando bien, todo el reparto realmente se lo está pasando en grande. Se nota además que, como es esa carta de amor a los especialistas, el resto de actores, muchos de ellos especialistas de cine, están espléndidos. Las escenas de acción, como no podían ser de otra manera, son alucinantes. Aparte de que la película que se batió el récord de mayor número de vueltas de campana, el récord Guinness de un coche, se batió en esta película y de hecho hasta se dice. O sea, es una película que es un poco de metacine también, ¿no? Porque de hecho hay un guiño incluso a por qué no dar un Oscar a los especialistas, algo que llevan reivindicando el director y otros especialistas durante mucho tiempo, que se dé un Oscar a los especialistas o a los coordinadores de especialistas o a ambos. Y la verdad que al margen de todo eso, de todo el mensaje implícito y explícito que tiene la película sobre la labor de los especialistas, está muy bien. Está levemente inspirada en una serie de televisión de hace años titulada del mismo título, en inglés, The Fall Guy, porque aquí han titulado especialista. Y la verdad que entre los guiños está que uno de los protagonistas de esa serie aparece en un breve cameo en la película. Eh, Como os digo, la acción es apabullante, pero también lo es la historia, que tiene bastante ritmo, con un toque de cine negro, ¿no? Por las femme fatales, que tampoco lo son. Pero bueno, esa trama de gente que desaparece, que luego aparece, cadáveres que aparecen en sitios inesperados, y por supuesto todo ello trufado de persecuciones alucinantes, parkour alucinante, peleas, tiroteos, todo excepcionalmente bien rodado, como no podía ser menos, porque aquí se nota que todos se han volcado en hacerlo lo mejor posible. Aparte, todo fan del cine va a disfrutarla, porque saben muchos de los entresijos del rodaje de una película, porque a fin de cuentas la película es el rodaje de una película y todo lo que ello conlleva, y la verdad que está genial. Luego, en los títulos de crédito, las escenas que salen, pues son escenas del rodaje de la película con la labor de los especialistas. Están fenomenal. O sea, ver los títulos de crédito hasta el final porque valen mucho la pena. No vamos a hacer spoilers, como nunca los hacemos sin avisar en este canal, pero ya os digo que la trama, si os gusta mínimamente el cine de acción, os va a enganchar desde el principio. Las escenas de acción os van a dejar con la boca abierta. Los actores están todos estupendos. Ryan Gosling sigue explotando su vena cómica, que después, como hemos dicho, de su Ken.
y todo el reparto está fantástico. Se nota que están disfrutando de la película. Es una película que te va a hacer disfrutar como espectador. A poco, ya os digo, que os guste el cine de acción, vais a encontrar cientos de guiños a otras películas, a la propia película que están rodando. Hay muchos cameos divertidos en la propia película y en serio que vale muchísimo la pena. No os la perdáis, es una recomendación que os hacemos o que os hago de corazón porque la vais a disfrutar muchísimo. Como digo, está en plataformas, en Movistar y en Sky Showtime. Así que, ¿a qué esperáis? Venga, ir a verla. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos. Más placeres culpables.